Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Salude a su hermano que tiene al lado. No se acerque mucho, nada más ahí desde lejito. Salúdelo y dígale bendiciones en esta mañana. Gracias, gracias, Señor. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Qué bueno que están bien. Eso es bueno, eso es bueno. En esta mañana queremos como reafirmar un poco algunas cosas importantes en la vida del creyente, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad que sí? Parece que ustedes no dicen eso. Viendo un poquito los acontecimientos, y hay que verlos porque dicen las noticias que en Estados Unidos, en Nueva York, hubo 10 muertos en un tiroteo en un súper. ¿Qué le parece? Como dice el dicho, si por allá llueve, por acá no escampa. Entonces el problema no es nuestro único, parece que es un problema por todas partes. Se está hablando y se anuncia una crisis energética, quizás la más grande en los últimos 50 años. Eso es serio, eso es serio. Parece mentira, pero en los Estados Unidos hay escasez de leche para los bebés. ¿Qué le parece? Escasez en los supermercados. Increíble eso, increíble. La violencia crece en todas partes. En Alemania están advirtiendo desde ahora que se acerca, se avecina una gran hambruna global. Y dicen que es brutal, así lo dice la noticia. Malas noticias por todas partes. Pero yo tengo buenas noticias en esta mañana. Aleluya. Aleluya. El rey viene. El rey se acerca. Oh, y quiero decirles algo más. Él tiene el control. Él tiene el control. A él no lo asusta esto que está ocurriendo. Y a usted y a mí no nos debía asustar tampoco. No nos debe asustar. Pero nos va a tocar. Nos va a tocar. Los tiempos en que vivimos nos van a tocar. Y si nos van a tocar, tenemos que aprender a cómo enfrentar eso. A cómo hacerle frente a esto de manera que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos siempre pegados del Señor. Amén. Dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 57, dice: iban por el camino cuando alguien le dijo. Abra su Biblia, búsquelo, capítulo 9 de Lucas, versículo 57. Dice: iban por el camino cuando alguien le dijo, estoy leyendo de la NBI, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor les dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Interesante, ¿no? Interesante. El Señor le dice: yo no tengo nada, ¿ustedes me quieren seguir? A otro le dijo: sígueme.
Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Parece un poco cruel eso, ¿no? Parece, pero no es. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie, y escuche esa respuesta, es importante, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Estamos viviendo los tiempos en los cuales hemos puesto la mano en el arado. ¿Cuántos han puesto la mano en el arado aquí? Hemos puesto la mano en el arado. Pero después que ponemos la mano en el arado, no podemos echar para atrás. No podemos. Los tiempos que se avecinan son tiempos peligrosos, son tiempos malos, malas noticias por todas partes, pero nada de esas cosas nos debe echar para atrás. Nada de eso nos debe hacer que nosotros retrocedamos en nuestro caminar. Nada, nada. El Señor le puso duras las cosas a estos caballeros que decían quiero seguirte, a otros Él los invitaba y se las puso dura, se las puso dura. Se las puso dura porque la situación es así. Caminar con Cristo no es tan fácil como nosotros pensamos. Caminar con Cristo requiere de nosotros decisión, requiere fortaleza, requiere que permanezcamos firmes caminando con Él. Eso requiere. Y eso es lo que tenemos que proclamar y hacer constantemente en nuestras vidas. Como decimos en buen panameño, echar para adelante con Cristo Jesús delante de nosotros. No se olvide de eso, porque si se olvida de eso, usted va a echar para atrás. Y yo también. Si nos olvidamos de eso, echamos para atrás. Y si echamos para atrás, fallamos, fracasamos y nos fuimos abajo. Eso es lo que significa quedarse estacionado. Por eso es que es importante el crecimiento del creyente. Tenemos que estar creciendo constantemente, creciendo. ¿Pero creciendo qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creciendo en amistad con Él, creciendo en armonía con Él, porque si no crecemos, echamos para atrás. Todo lo que se estanca, todo lo que queda detenido en algún momento, la tendencia es echar hacia atrás. No nos podemos estancar, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros vemos estas situaciones, a veces uno dice, wow, qué tiempos aquellos cuando nosotros, a veces hay expresiones que nosotros tenemos y yo la he expresado también y después yo mismo me jalo la oreja. Y cuando decimos, ay, cuando estábamos allá en la casita vieja, quizás ninguno de ustedes o muchos de ustedes no saben qué es la casita vieja. La casita vieja es un lugar donde empezamos, bueno, no empezó, pero donde continuó Casa de Oración Cristiana y donde comenzó un crecimiento extraordinario en una casita por allá por calle 44 de Bellavista. Ocurrían cosas extraordinarias en esa casa. Y nosotros muchas veces decimos, cuando estábamos en la casita vieja, añorando aquellos tiempos. Error. Estamos añorando aquellos tiempos. ¿Y por qué esos tiempos no ocurren hoy? ¿Por qué no ocurren hoy? Hay que examinarse y hay que ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien probablemente?
Pero no añorar cosas del pasado, porque cuando añoramos cosas del pasado nos estancamos. Lo que ocurrió, ocurrió. Y hablamos de eso, y está bien hablar de eso como testimonio, y está bien decir, bueno, ahí ocurrieron cosas interesantes. Allí los demonios se manifestaban y la gente era libre de demonios de una manera extraordinaria. Pero ahora no ocurre. Ahora no nos ocurre. ¿Será que ya los demonios se fueron? Ellos llegaron primero que usted y yo aquí. Y algunos los trajimos. Pero algo está ocurriendo que no hay esa manifestación entonces de que los demonios salen huyendo y de que los demonios se van y de lo que los demonios salen de la gente y de que la gente sale libre de aquí. Ay, cuando estábamos en la casita vieja. La casita vieja es historia. Y la historia la he mencionado solamente a manera educativa. Pero algo tenemos que hacer o algo no estamos haciendo que eso no está ocurriendo en este tiempo. Y eso compete a todos los que estamos aquí. No es un problema del pastor solamente. Es un problema de todos nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? De eso se trata. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? El pueblo de Israel en un momento dado vivió de esa forma también. Deseando el pasado. Y añoraban las ollas de sopa que tomaban ellos cuando estaban en la esclavitud. Preferían la esclavitud para tomar las ollas de sopa y no pasar un poco de trabajo en el desierto para encontrar la libertad que Dios les estaba dando. Y así andamos nosotros muchas veces. Prefiriendo seguir siendo esclavos, esclavos del pecado, esclavos de nuestras propias personalidades, esclavos de nuestros problemas y no caminar hacia la libertad que Cristo nos da y que Cristo nos ofrece y que Cristo está siempre poniendo delante de nosotros. Eso ocurrió en el pueblo de Israel y nos ocurre hoy a nosotros. Ocurre. Y yo quiero decirle que ese es un poder engañoso del pasado. Un poder engañoso. Eso es un espejismo. Nosotros tenemos que comenzar a entender, para poder enfrentar las cosas que vienen por delante, tenemos que comenzar a entender que cuando conocemos la verdad de Dios, entendemos el propósito de la vida. Podemos entender por qué estoy yo aquí hoy y por qué usted está aquí hoy. El propósito de la vida, ¿cuál es? Usted lo va a entender y yo lo voy a entender cuando nosotros conocemos la verdad de Dios. No podemos seguir viviendo de cosas emocionales solamente. Las cosas emocionales van a venir, somos personas de emoción y vamos a tener emociones y todo eso, pero no podemos vivir solamente de las emociones. Qué tremendo fue el culto, wow, ajá. Y cuando pusiste un pie allá afuera, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en ese culto tremendo que tuviste? Fue pura emoción. Pero yo tengo que entender y usted tiene que entender cuál es el propósito de la vida.
Tenemos que llegar a entender que en nuestra vida hay un vacío de nuestro pasado. Hay un vacío, nuestro pasado nos atropella muchas veces. Todos tienen su historia, todos tenemos nuestra historia, hermano. Todos tenemos historia. Unas más graves que otras, pero todos tenemos historias. Pero Cristo nos hizo libres. Y nos ha hecho libres hasta de nuestra historia. Tenemos que entender el propósito de la vida. Tenemos que entender el propósito de la vida. Tenemos que entender que la meta final del creyente no está en esta vida, mi querido hermano. Su meta y mi meta no están en esta vida. Si usted tiene su meta en esta vida, entonces estamos liquidados, mi hermano. Estamos liquidados. Y eso tenemos que entenderlo. Si lo vemos desde esa perspectiva, no vamos a poder hacerle frente a las cosas que vienen por delante. Tenemos que entender que nuestra meta no está aquí, en esta vida. Es que tenemos que entender que nuestra esperanza se cifra en un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí está nuestra esperanza. Allí se centra eso. Que tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso viene. ¿Cuántos dicen amén? Eso viene. Eso está escrito. Eso está destinado a ser así. Por lo tanto, mi vida y la suya no deben depender exactamente de lo que acontece ahora ni en esta vida. Tenemos que proyectarnos ¿a qué? A saber que un día nos encontraremos con el Señor. Que un día estaremos con Él, que un día volveremos con Él y que un día resucitaremos también, así como Él resucitó. Eso tenemos que entenderlo y tenerlo firme en nuestra vida y en nuestro corazón. De otra manera, vamos a andar cojeando, hermano, y cojeando seriamente, seriamente. Y eso no podemos permitirlo. Ninguno de nosotros, cada uno en lo individual, no puede permitirlo, no lo podemos permitir. Tenemos que batallar, tenemos que luchar, tenemos que estar constantemente agarrados del Señor, porque es la única manera de fortalecernos y permanecer firmes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no añoremos el pasado, no añoremos las cosas que pasaron. Proyectémonos hacia adelante y veamos qué cosas tiene Dios para nosotros hoy y mañana. Dios tiene grandes cosas para usted y grandes cosas para mí. Pero tenemos que estar allí agarrados del Señor. Hay una historia conocida por muchos de ustedes, por casi todos deben haberla conocido. Y está en Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19 hay una historia interesante que tiene que ver con Lot, tiene que ver con Sodoma, tiene que ver con Gomorra. Esas dos ciudades que fueron destruidas por Dios. Y dice la Biblia que Lot, un sobrino de Abraham, era un hombre piadoso. Hombre piadoso. El apóstol Pedro lo dice así en 2 de Pedro 2. Dice que él era un hombre piadoso. Sin embargo, en el capítulo 19 de Génesis nosotros vemos una situación interesante que se da allí. Versículo 15. En el versículo 15 dice la palabra del Señor. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y exclamaron. Bueno, la historia es larga. Lot vivía en una de estas ciudades, Sodoma. Era una ciudad llena de perversidades. Las cosas que hoy queremos
hoy queremos ponerlas nuevamente en el tapete, ocurrían en esa ciudad extraordinaria ahí de Sodoma. Las cosas que ahí ocurrían eran vergonzosas. Era una situación increíble, pero ocurrían allí. Tanto era el asunto allí en esa ciudad que unos ángeles visitaron a Lot. Ángeles visitaron a Lot, ¿qué le parece? Y esa gente corrieron y Lot los alojó. Estoy tratando de hacerlo rápido. Los alojó en su casa. Y la gente de esa ciudad llegaron a esa casa porque querían acostarse con los ángeles. ¿Qué le parece? Hombres que querían acostarse con esos ángeles. Fíjese la perversidad que había en esa ciudad. Y cuando miramos nuestra situación hoy, nosotros no andamos muy lejos de cosas como esa. No andamos muy lejos en el mundo entero, en el mundo entero. Sin embargo, quiero decirle que así como Lot era un hombre piadoso, en el mundo de hoy habemos muchos piadosos también. ¿Cuántos son piadosos aquí? Amén, diga amén. Yo soy piadoso, yo soy piadoso. Pero entonces, esos ángeles fueron a decirle a Lot: sal de aquí con toda tu familia, porque Dios va a destruir esta ciudad. Así que tienes que salir de aquí. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y le dijeron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Entonces dice el versículo 16, como Lot titubeaba, parece que Lot no estaba muy convencido de que tenía que irse de allí. Vivía en esa ciudad. La influencia de esa ciudad sobre la gente era poderosa, como es la influencia de todas las ciudades sobre la gente. El carácter de la gente se forma de muchas maneras, entre otras es el lugar donde tú habitas. Las cosas que acontecen a tu alrededor ayudan a formar tu carácter. Y yo no dudo de que de alguna manera había una influencia de esa ciudad, no solamente sobre todos los que vivían ahí, sino que aún pudiera ser que en Lot había algo de influencia de eso, aunque era un hombre piadoso. Porque cuando los ángeles dijeron: te tienes que salir de aquí porque esto va a ser destruido, dice que Lot titubeaba. Los ángeles lo tuvieron que agarrar de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Fíjense que le dice: sal de ese lugar. Si nos traemos esto a nuestros tiempos, yo creo que Dios nos está invitando también a salir de este lugar. Ahora, eso no significa que tiene que irse para Estados Unidos, que tiene que irse para Colombia, que tiene que irse para allá, que tiene que irse para acá. Lo que Dios nos está tratando de decir hace tiempo y nos viene diciendo hace tiempo es: no se aferren a este mundo. No se entretengan con las cosas de este mundo. Y te dirá: bueno, ¿y cómo vamos a hacer, pastor? ¿Cómo vamos a hacer? Si tenemos que vivir aquí, pues. Si me invitan a un traguito, pues entonces, ¿qué hago, pastor? Porque el parecido es pura coincidencia. Y si lo invitan a otra cosa por ahí, ¿qué hago, pastor? Esto está lleno de esto. En el trabajo, ¿qué voy a hacer si todos lo hacen? Ese es nuestro problema, hermano.
que porque todos lo hacen, yo lo tengo que hacer, y eso no es cierto. Si todos lo hacen, yo puedo dejar de hacerlo. Usted puede dejar de hacerlo. Usted no tiene que vivir como viven como la gente de este mundo. Usted tiene que vivir como Cristo quiere que usted viva. Por eso el Señor dice que nosotros somos sal y luz de la tierra. Tenemos que alumbrar, tenemos que salar este lugar. Pero salarlo para vida, no para salazón, ¿no? Para vida, para vida. Nosotros somos lo que Dios tiene aquí. Fíjense, qué interesante en este texto. Y dice la Biblia que Dios envió unos ángeles a hablarle a Lot. Y que sacaran a Lot y su familia de allí. Porque Dios vio que era un hombre piadoso. Tuvo misericordia de él. Cuando vemos eso un poquito más profundo, nos damos cuenta que un ángel, ¿qué es un ángel? Un ángel es un mensajero. Es un mensajero. Dios le mandó un mensajero para decirle lo que quería que hicieran. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana, usted es un mensajero de Dios. Usted es un mensajero de Dios. Dígale al que está a su lado, dígale, tú eres un ángel. Tú eres un ángel, tú eres un mensajero. Tú eres un mensajero. Y nosotros hemos sido llamados a decirle a la gente, tienes que salir de aquí porque esto va a ser destruido. Escapa por tu vida. ¿Y tu salida cuál es? Tu salida es que entregues tu vida a Cristo. Y que te aferres a qué? Que te aferres a que pronto el Señor viene por su iglesia. Y seremos levantados. Y seremos encontrados con Él en las nubes. A eso nos tenemos que agarrar. Usted es un mensajero de Dios. La pregunta es, ¿usted está cumpliendo con ser mensajero? ¿Está usted agarrando de la mano a alguno para sacarlo de la ciudad y decirle, hey, escapa por tu vida? Tenemos que hacerlo porque de otra manera las cosas no nos van a resultar bien. Nos falta un poco de fuego también. La ciudad de Sodoma fue destruida por fuego. Pero el fuego no siempre es destructivo. En la Biblia encontramos que el fuego tiene varias cosas. El fuego purifica. El fuego purifica. Y nosotros podemos entender que cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado allí donde estaban los discípulos con otra gente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que como lenguas de fuego aparecieron en ese lugar y la gente recibió la visita, el bautismo, recibieron la presencia del Espíritu Santo de una manera poderosa y ocurrió lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Nos está faltando fuego, hermano. Nos está faltando fuego, pero no el fuego destructor. Nos está faltando el fuego del Espíritu Santo. Nos está faltando, por eso estamos así inactivos. Por eso no le hablamos a la gente, por eso no somos mensajeros. Por eso nos quedamos quietos, por eso vemos los acontecimientos y decimos, bueno, eso va a pasar. Porque nos falta el fuego del Espíritu Santo.
Porque falta que tengamos una visitación de Dios poderosa que caiga sobre nuestras vidas, que nos levante, nos despierte y nos ponga en acción, porque los tiempos son malos y la venida del Señor está cerca. Fuego, fuego. El fuego del Espíritu Santo nos hace falta, hermano. Nos hace falta. Dígale a que está al lado suyo, nos falta el fuego del Espíritu Santo. Dígalo. Dígale al que está al lado, vamos a pedir que venga el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que venga el Espíritu Santo. Pídale ahí donde usted está, diga: Espíritu Santo, ven y bautízame en esta mañana. Bautízame en esta mañana. Clame a Dios, levante sus manos al cielo y diga: Espíritu Santo, aclamamos a ti. Espíritu Santo, cae sobre nosotros en esta mañana. Necesitamos fuego del Espíritu Santo. Sigue diciendo esta historia, dice: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas. ¿Qué significan las montañas? Las montañas, ¿qué significan? ¿Cuál es el significado de las montañas? Encuentro con Dios, subir a lo alto. Vete a las montañas, vete y encuéntrate con Dios, le dijeron a Lot. Anda y encuéntrate con Dios. Dios quiere encontrarse con nosotros. Dios quiere encontrarse con usted. ¿Usted quiere encontrarse con Dios? Suba a la montaña. Suba a la montaña y se va a encontrar con Dios. Y Dios le va a encontrar a usted. Dios le va a encontrar. Y dice que Lot respondió: tú has visto con buenos ojos a tu siervo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas. Miren ustedes por dónde andaba Lot. Se resistía a subir a la montaña. Así habemos un montón que estamos aquí en esta mañana y nos resistimos a subir a la montaña. Si usted y yo no subimos a la montaña, no vamos a resistir. No vamos a resistir. El fuego nos va a destruir, va a venir el fuego destructor. Tenemos que subir a la montaña. La mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en sal. Una estatua de sal. Eso es lo que la Biblia dice. Que se convirtió en una estatua de sal. Pero entiendo que el efecto que podemos tener ahora cuando añoramos el pasado y miramos hacia atrás es que la sal que Dios dice que nosotros somos va a quedar insípida. Y si la sal es insípida, dice la Biblia, ¿para qué sirve? Es lo que nos va a ocurrir si nosotros comenzamos a mirar hacia atrás, hacia el pasado. Atrás fue mejor, cuando yo estaba allá me iba mejor. Vas a quedar insípido. Es decir, no vamos a servir para nada. No vamos a servir para nada. La mujer de Lot, por eso el Señor les dijo a través de estos ángeles: no se detengan en el valle, no se queden ahí, sigan, corran hacia la montaña, porque en el valle te van a capturar. Ahí están los problemas, ahí están las situaciones todavía que nadie quiere. No te quedes allí, no te quedes allí.
Los ángeles advirtieron de no mirar hacia atrás. En el libro de Ezequiel, el capítulo 16, versículos 49 y 50, nos habla de cuál era el pecado de Sodoma. Y no solamente era la perversión sexual que tenían allí, en ese lugar, donde hombres se acostaban con hombres y eso era un desastre en ese lugar. No solamente ese era el problema de Sodoma. Dice Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49, que el pecado, entre otras cosas, el pecado de Sodoma era la soberbia. La soberbia. Si lo ponen por ahí, dicen, los pecados de Sodoma eran el orgullo. Miren, el orgullo, la glotonería, la pereza, mientras que afuera, dice, sufrían los pobres y los necesitados. Es decir, que nunca tampoco ellos trataron de fortalecer la mano del afligido y la mano del menesteroso. Nunca trataron de hacer eso. Todo se centraba en el orgullo, la glotonería y la pereza. Si eres orgulloso, te vas a creer más que todo el mundo. Y si tú te crees más que todo el mundo, perdiste. Perdiste. Si la glotonería te va a matar. Vives para comer. Estos días estuve en un lugar y había una gente comiendo allí. Y yo me quedé mirando y digo, wow, esto que es un asunto increíble, la forma como esa gente comía. Exageradamente. Eso era glotonería realmente. Pero la glotonería está matando a la gente. Está matando a la gente. Pero ¿qué otra cosa dice allí? La pereza. Era otro de los pecados, la pereza. ¿Qué hace la pereza? Nos hace improductivos. Improductivos. Yo comentaba ayer ante estas situaciones que se están dando, del problema de la gasolina, el problema del petróleo, el problema de esto, de lo otro, los precios de la canasta subiendo de una manera exponencial. La vida está carísima. Lo que usted compraba con $10 ahora solamente le da para $1, una cosa así, por ejemplo. La situación es difícil. Y hay cosas que no dependen necesariamente de nosotros aquí adentro. A veces eso viene desde afuera, como en el caso que nos acontece. El problema del petróleo, nosotros no producimos petróleo, todo lo tenemos que comprar, la energía esa la tenemos que comprar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el precio del petróleo por allá, por otros lados, se ha subido de una manera extraordinaria y nos afecta a nosotros acá. Pero usted ve que hay países que la gente se ha puesto a ser creativa y a buscar maneras de ver cómo abaratan el costo de la vida. Yo no sé si yo estoy ciego, que a lo mejor puede ser, ya a la edad de uno esas cosas pueden ocurrir, pero yo no veo creatividad en este país para abaratar el costo de la vida. No veo creatividad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la empresa privada? Porque el problema no es solito del gobierno. ¿Qué vamos a hacer nosotros los consumidores? Porque el problema es nuestro también.
No hay creatividad. ¿Pero eso qué es? Pereza. Pereza mental, pereza de creatividad. Y como tenemos pereza, somos improductivos. Y si somos improductivos, eso nos va a matar. Nos va a matar, nos va a matar, nos va a acabar. Ese era el pecado de esta ciudad, de Sodoma. Eran así. Y el versículo 50 dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Dice, y los quité. Eso fue lo que hizo Dios. Porque se llenaron de soberbia, se llenaron e hicieron abominación delante de Dios. Y dice Dios, se acabó. Se acabó. Empezamos con el libro de Lucas diciendo el llamado que el Señor le hacía a alguna gente. Y el llamamiento de Jesús era abandonar el pasado. Abandonar el pasado. ¿Quieres seguirme? Ven, sígueme. Pero es ya. Es ya. Deja lo que tienes, deja lo que tienes. Cualquiera que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Nosotros queremos ser discípulos del Señor. Nosotros queremos que el Señor nos ayude. Nosotros queremos que la bendición de Dios. Pero queremos poseer y tener todo lo que tenemos sin soltar nada. Eso no camina, no camina. Todos tenemos debilidades, todos tenemos deseos, todos tenemos alguna situación en nuestra vida. Ausencias de riqueza. Algunos tenemos ausencia de riqueza, no somos ricos, hay otros que son ricos. Hay unos que tienen poder, otros que no tienen poder. Prestigio social. Nos encanta tener prestigio social, nos encanta tener dinero. Y no es malo tener prestigio social. Y no es malo tener dinero. Pero lo que es malo es aferrarnos a eso y no soltarlo y no poder seguir a Cristo como debemos seguirlo por causa de eso. Tenemos que ponernos la pila. Los placeres sensuales de este mundo. Wow. Este mundo está cada vez más metido en placeres sensuales. Tenemos que detenernos y comenzar a funcionar de otra manera. ¿Qué dijo el Señor entonces? ¿Qué es el consejo para esta mañana? ¿Cuál? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un par de cositas importantes. Número 1, cuando los discípulos le dijeron al Señor que no pudieron echar fuera un demonio, el Señor les dijo, le faltó fe a ustedes, hombre. Le faltó fe. La fe es algo que tenemos que renovar constantemente en nuestra vida. Porque la fe es creerle a Dios, es creer en Dios, creerle a Dios y creer en su palabra. Y el Señor les dijo, ustedes pueden, miren, si tuvieran así un pedacito de como grano de mostaza de fe, dice, ustedes le dirían a este monte, quítate de aquí y muévete para acá. Y uno dice, wow. Eso ¿cómo va a ser? Eso ¿cómo va a ser? Hay muchos montes en su vida y hay montes en mi vida también. ¿Cuántos tienen montes aquí? La soledad es un monte. La soledad. Las pérdidas del trabajo es un monte que usted tiene allí que le está causando problemas. Enfermedad es un monte. Una relación rota es un monte.
dificultades en el hogar, es un monte que tenemos ahí. Pero si usted tiene un poquito así de fe, como dice el Señor, usted le va a decir a ese monte fuera de aquí y ese monte se va a mover. Pero tenemos que ejercitar eso. Hay que ejercitar la fe. Este es un tiempo en donde tenemos que ejercitar la fe. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que hablarle a los montes y decirle: apártense estos montes, y los montes se van a apartar. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. El Señor dice que Él nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Usted tiene una medida de fe que Dios le dio. Eso está en Romanos. Una medida de fe Dios le puso a usted y me puso a mí. Así que no es asunto de que yo no tengo fe. Dios nos dio una medida de fe a nosotros. Tenemos que desarrollarla. Tenemos que ejercitarla. Tenemos que experimentarla. Tenemos que hacer algo con la fe que el Señor puso en nuestra vida. Esta fe que el Señor puso en nuestro corazón, en nuestro ser, es una fe que se aviva, es una fe que cobra vida. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Allí cobra vida esa fe, ese poquito de fe que Dios nos ha puesto. Hay que ponerle, hay que ejercitarla, hay que poner en acción esa fe que el Señor nos ha dado. Acción. Ponga fe en acción y usted va a ver montes moverse. Ponga fe en acción y usted va a ver lo que nunca ha visto, los milagros que usted nunca ha visto, porque todo es por fe, todo es por fe. Y deje que el fuego del Espíritu Santo venga sobre usted, caiga sobre usted. Pídale a Dios: envíame el fuego del Espíritu Santo para que yo pueda caminar, estar firme, ser guiado y ser enseñado y poder permanecer firme con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, Moisés le dijo al pueblo, voy a leerlo porque es bueno. Éxodo capítulo 14, el versículo 13. En momentos en que estaban todos turulatos, que no sabían qué hacer y qué hacemos, y yo en la lloriqueadera, el Señor les dijo: no tengan miedo. Les respondió Moisés: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y el Señor en otras versiones dice: el Señor peleará por ti, peleará por ti. Pero lo previo a eso, ¿qué es? Manténgase en sus posiciones, quédense quietos, esperen en Dios y Él peleará la batalla por ustedes. Él va a pelear esa batalla. Esa batalla es de Él, es de Él. Nosotros solitos no podemos vencer, nosotros solitos no vamos a poder ganar. La batalla la pelea Él, pero la va a pelear si nosotros permanecemos firmes. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Oiga eso, esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Dios está sentado en su trono, hermano. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Pero escúcheme. Todos decimos: Dios tiene cuidado de mí.
Y yo creo que Dios tiene cuidado de mí. Él va a hacer su parte, que es cuidarme. En ese sentido, yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que hacer la mía. ¿Y cuál es mi parte? ¿Cuál es tu parte? Ejercita la fe. Llénate del Espíritu Santo y créele a la palabra de Dios. Esa es tu parte. Esa es tu parte. Si tú haces eso, el cuidado de Dios va a estar allí. Siempre, siempre, siempre. Porque Dios, Él cumple sus promesas. Cumple lo que Él ha dicho y siempre estará presente. ¿Cuántos dicen amén? Hay malas noticias en el mundo, pero nosotros tenemos buenas noticias. El Señor está de nuestro lado. El Señor está sentado en su trono. Y el Señor es nuestro ayudador. Es nuestro suplidor. Él es el que pelea nuestras batallas. De manera que no importa lo que venga, si estamos con Cristo, estaremos en buena forma. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano, estás en buena forma. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.